Bueno, gracias Noé, bienvenidas y bienvenidos a esta charla abierta denominada La investigación en la docencia, que va a estar brindada por una querida colega y amiga, Eve Roy, que ahí ya la presentaré en el momento oportuno. Contarles un poco y primero agradecer al Instituto Tomás Godoy Cruz, de aquí de la ciudad de Mendoza, de quien formo parte como docente, como profesora y también, bueno, como coordinadora de esta especialización docente de nivel superior en educación humanizadora. Agradecer porque, bueno, esta charla se está haciendo de un modo abierta para que puedan participar quienes les interesa este tema de la investigación de la docencia. Bueno, ¿por qué es importante? ¿Para qué la investigación? ¿Cómo se parte a investigar? Bueno, y distintos interrogantes que seguro irán surgiendo y ahí Eve nos irá compartiendo y contando esto en torno a la investigación. Como decíamos, esta charla se da en el marco del módulo 12, que es el módulo final, que se llama Trabajo Final Individual, diseño de una propuesta de acción en el campo de la especialización. Y entonces, bueno, invitamos aquí a la doctora en educación Eve Roy, pero previamente me gustaría darle la palabra a la licenciada y profesora Alejandra Sosa, quien es la jefa del Departamento de Formación Continua del Instituto Tomás Godoy Cruz. Ale. Hola, bienvenidos y bienvenidas a todos y a todas. En primer lugar, agradecer a la doctora Eve Roy, que tan generosamente se brindó a realizar esta charla abierta a toda la comunidad en representación de las autoridades del Instituto Tomás Godoy Cruz. Le doy la bienvenida a todos. Y ante nada quería compartirles, y voy a empezar por aquí, con una frase que forma parte de este proyecto que ha presentado el equipo del postítulo Actualización Académica y Especialización Docente de Nivel Superior en Educación Humanizadora, Aprendizaje Intencional, Afectividad y Nuevos Roles en el Espacio Educativo. Vieron que los de Ciencia de la Educación somos de poner esos nombres largos, pero ahora la doctora va a hacer referencia también un poco a esta mirada de este proyecto. Y la frase que quería compartir, que forma parte de esto, es: todo paradigma educativo parte de una visión del mundo, del ser humano, de su conciencia y de su función social para la formulación de una teoría del aprendizaje. Estas concepciones son el punto de partida y dan sentido al quehacer educativo que hoy está cambiando aceleradamente. Ante esto, ¿qué mejor que investigar? Por eso quiero darle la palabra a la doctora, nuevamente agradecerle su participación, para profundizar acerca de esta temática. ¿Por qué es importante investigar en educación? ¿Por qué es importante investigar siendo docentes? Doctora, le doy la palabra. Bien, previamente la voy a presentar, Ale. Bueno. Así digo, bueno, un poco de tu presentación y darte la bienvenida, Eve, de parte de todo el equipo de la especialización. Acá está presente, bueno, Noelia Cartofiel, Pía Pagano, bueno, que estamos llevando adelante la especialización docente. También hay profes que han sido invitados como Atilio, Clementín, Iván Novotny, Romina De Ángeles, bueno, muchos amigos y colegas que nos acompañan en este camino. Bien, Eve Roy es licenciada en Psicología por la Universidad Católica de Ecuador y doctora en Ciencias de la Educación por la Universidad de Buenos Aires. Se desempeña como docente, investigadora y profesional en educación mediada por tecnologías, educación a distancia y evaluación de instituciones, proyectos y programas educativos en el nivel superior. Actualmente concentra sus actividades
en la Universidad de Buenos Aires como profesora asociada regular en el ciclo de formación en Educación, Tecnologías y Comunicación de la carrera de Ciencias de la Educación. Es coordinadora del área de Educación a Distancia de la ENAP, de la Facultad de Ciencias Económicas, y como directora de la carrera de posgrado de especialización en evaluación universitaria, también de la Universidad de Buenos Aires. Bienvenida, Eve, ahora sí. Bueno, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Alejandra, por la bienvenida, la presentación, Andrea, y por impactar al auditorio con mi recorrido, así se convencen de que vale la pena escucharme. Espero que al final de la charla estén convencidos de que valía la pena venir acá un rato a charlar y a escuchar todo esto. Bueno, antes que nada es una enorme alegría, es una emoción y no sé cómo expresarles el agradecimiento de volver a mis pagos en esta instancia, en esta ocasión. Yo soy mendocina, viví en Mendoza hasta los 16 años, momento en el cual con mi familia salimos exiliados de Mendoza. Mi papá en ese momento era secretario general de la Universidad Nacional de Cuyo, Arturo Roig, que tal vez lo han escuchado alguna vez. Y bueno, salimos exiliados, las vueltas de la vida nos llevaron a Ecuador, y regresé a instalarme en Buenos Aires, pero siempre he estado volviendo a Mendoza por temas familiares, sobre todo para ver a la familia. Todos los años volviendo a Mendoza, me encanta volver, esta vez de modo virtual, y además por otra cuestión muy particular, que es que soy humanista, me inspira permanentemente la obra siloísta, la obra de Silo, en muchas cuestiones, y también juntar todo esto en esta oportunidad para mí es sumamente unitivo, valioso, lindo, un desafío. Así es que les agradezco profundamente esta oportunidad y espero poder hablar de cosas que les interesen. En realidad mi trayectoria es en educación superior, es decir, dentro del sistema educativo, por supuesto que siempre hemos estado atentos para qué es lo que sucede en el sistema educativo, pero no podría yo hablar de la docencia en nivel primario, en inicial, en realidad mi mirada va a estar fundamentalmente centrada en la educación superior, pero hay cuestiones que atraviesan a toda la docencia, y voy a tratar de hablar de esas cuestiones comunes, generales, que nos plantean desafíos como docentes donde seamos docentes, ¿sí? Sin importar el nivel educativo. Así que bueno, este es el primer desafío de esta charla, poder superar esta cuestión, esta mirada, además una mirada muy preocupada por la educación a distancia, las tecnologías, bueno, correrme un poco de ese lugar para hablar de cosas más fundamentales. Así que lo primero que hice cuando vi el título es la investigación en la docencia, y dije, bueno, empecemos a jugar con las ideas, porque de alguna forma el desafío es ese, ¿no? Es decir, es pensar y lograr que este pensamiento nos vaya acompañando en una construcción coherente con lo que sentimos, con lo que hacemos. Y es desde ahí que me parece que empezar pensando sobre el título a mí me resultaba sumamente importante, es decir, porque dice la investigación en la docencia. Resulta que cuando usamos la preposición en, puede significar dos cosas diferentes. Puede significar sobre la docencia, y entonces nosotros estudiamos la docencia como observadores ajenos, o también puede significar en como dentro, entonces estudiamos la docencia desde dentro, desde nuestra experiencia docente. Entonces, un poco en esta dualidad de mirarla desde afuera y mirarla desde nuestra experiencia, es que pensé un poco los temas que voy a ir charlando. El primer tema que quisiera poner sobre la mesa es que cuando hablamos de investigación, y cuando hablamos de investigar sobre la docencia en particular, tenemos la pregunta desde
qué punto de vista investigamos la docencia. Entonces, acá aparece un primer punto fundamental en cualquier proceso de investigación, en cualquier mirada investigativa, que es atender al propio punto de vista. Y no solo al propio punto de vista, sino en conjunto, con saber cuál es nuestro punto de vista, es también pensar cuál es el sentido de lo que estamos haciendo. ¿Para qué? ¿Para qué investigaríamos la docencia? Y la respuesta es fundamentalmente política. La respuesta es política porque pensar para qué investigar en la docencia nos lleva a pensar también en para qué la educación, y estamos preguntando por el sentido de prácticas sociales. Y si pensamos en el sentido de prácticas sociales, estamos pensando en una dimensión política de la investigación. En este término, o en esta línea de pensar en esta perspectiva política, la docencia ha sufrido algunos avatares en los últimos 50 años, digamos, pero más todavía en los últimos 30, desde los 90, en que se puso en duda la calidad de la enseñanza. Siempre se pensó que debía mejorarse la enseñanza, que deberían desarrollarse mejores técnicas, estrategias, etc., pero es en los 90 cuando se generaliza el discurso neoliberal, que se instala la preocupación por, bueno, ¿cómo controlamos la calidad de la docencia? Es una mirada externa, ¿sí? Es una mirada sobre la docencia, es la mirada de la sociedad sobre la docencia. Y desde ahí se generan, a partir de esa época, múltiples dispositivos que van a estar mirando la calidad y evaluando la docencia de distintas formas, pero con la misma pregunta de si lo que hace el docente es de calidad. Desde el otro punto de vista, cuando pensamos la investigación en la docencia, pero en nuestra experiencia docente desde adentro, si la investigación de la docencia desde adentro de la propia docencia, nuestra preocupación puede ser rendir cuentas de la calidad, pero no es el interés más genuino. Además tenemos un gravísimo riesgo si nos quedáramos atados a la preocupación de demostrar la calidad de lo que hacemos. Está vinculado con lo que menciona un autor crítico, un sociólogo de la educación británico que se llama Stephen Ball, que habla de el riesgo, terrible riesgo que produce la evaluación de la docencia sobre los mismos docentes. Él dice que se produce un efecto de performatividad, es la palabra que usa. La performatividad es que las prácticas de evaluación de la calidad docente inciden sobre lo que hacen los docentes. Es decir, según cómo la evaluación define qué es ser buen docente, eso es lo que se evalúa, y esa será la preocupación del docente respecto a cómo rendir cuentas desde su lugar laboral para poder ser evaluado bien y continuar en su puesto laboral, es decir, o obtener alguna remuneración diferenciada. Bueno, hay muy distintos modelos, pero lo importante es, según Stephen Ball, que la evaluación termina incidiendo en la autopercepción o en la propia forma de concebirse del docente. A ver, si al docente le puntuamos, le pongo un extremo absurdo, le damos sobre 10 puntos, vamos a decir, bueno, vamos a evaluarlos a los docentes porque necesitamos saber la calidad de lo que están haciendo, etc. Y se nos ocurre, podrían ocurrirse muchas otras cosas, pero digo, se nos ocurre darle 5 puntos porque sea un docente que planifica y 5 puntos porque no falta nunca clases. ¿Está? Es decir, podríamos decir, un buen docente no falta nunca clases y además planifica. Bueno, obviamente desde la teoría lo podemos discutir y destruir ese argumento, pero si la evaluación evalúa eso, los docentes terminamos pensando que lo que tenemos que hacer como docentes es planificar y ser puntuales. Y creo que ambas cosas, para mí, son absolutamente colaterales y secundarias frente a lo que es la práctica docente con más sentido, ¿sí? Esa práctica docente que busca
habilitarle al estudiante o al chico, al joven, a quien sea, habilitarle nuevas formas de entenderse, nuevas formas de entender el mundo y nuevas formas de participar en la sociedad y en la cultura. Entonces, lejos de eso está pensar que si puntuamos calificación y puntualidad estaríamos haciendo algo. Pero bueno, entonces Stephen Bolt dice, cuidado, ojo, que las formas de evaluación sobre los docentes terminan produciendo un impacto en la identidad del docente. El docente termina creyendo que debe hacer eso que le piden que haga. Y eso que le piden que haga depende de la teoría que haya sobre lo que es buena docencia. Entonces, el recorrido del campo de la investigación sobre la docencia va a impactar, por supuesto, en la evaluación, va a impactar en las teorías que aparecen y, con dificultad, las teorías sobre la buena docencia impactan en la práctica docente. Estoy pensando siempre en esta idea de la investigación sobre la docencia, desde afuera, ¿sí? Desde el lugar académico que mira la docencia y trata de investigar sobre la docencia. La otra perspectiva, la perspectiva de mirar la docencia desde dentro, desde pensar nuestras propias prácticas, se aleja bastante de esto, porque lo que nos lleva es a mirar lo que estamos haciendo. Y en ocasiones a pensar si lo que estamos haciendo está bien o está mal, tiene sentido, está dando resultado, no está dando resultado. Es decir, vamos a tener muchas preguntas sobre lo que hacemos. Sobre todo si estamos comprometidos en una cierta dimensión moral de la enseñanza que tiene que ver con lo vocacional, ¿sí? Porque hay otro aspecto que tengo que mencionar, que es muy importante también, que es que el docente es un trabajador. Como docentes, somos trabajadores. Yo tengo una designación en la universidad, otros tendrán en el instituto, otros en las escuelas, pero somos trabajadores. Tenemos derechos y tenemos obligaciones como trabajadores. Entonces, hay una tensión entre las exigencias laborales y el trabajo vocacional, digamos. Eso es una tensión interna propia de la docencia, que oscilamos, aunque algunos investigadores dicen que a fines de la carrera de docente, después de 30 años de dar clases, el docente ya tiene tal bagaje de repertorio de respuestas construidas que ya no le resulta conflictivo que sea trabajo o que sea vocacional, porque resuelve pragmáticamente sus conflictos. Eso dicen algunos investigadores. Pero, mientras tanto, estamos los que llegamos a los 30 años de práctica docente y seguimos pensando si lo que hacemos vale la pena y si lo estaremos haciendo bien o hay formas de mejorarlo. Entonces, cuando miramos desde dentro, la propuesta va a ser la reflexión sobre la práctica. Esa es la fundamental posición, ¿sí? Hay muchos autores que han planteado que la mejor forma de encauzar la investigación en la docencia es que los propios docentes participen en la investigación. Pero eso tiene como problema esto que les decía yo, ¿no? Es decir, si como docente no me reconocen el trabajo que significa la investigación, estoy en un problema, porque no cualquier docente puede investigar. Tenemos que pensar que los docentes que pueden investigar son aquellos docentes que de alguna forma logran algún beneficio desde el punto de vista de inserción laboral en la participación en una investigación. Y esto es muy importante porque muchas veces decimos, bueno, podemos generar investigación-acción y sí, es muy interesante, es muy valioso, es muy bueno, pero hay que tener mucho cuidado cómo uno se emplaza y desarrolla esos proyectos para que perduren y para que crezcan. Y de alguna forma, yo estoy convencida a esta altura de mi vida, que el beneficio debe quedar
claramente instalado por fuera de los beneficios institucionales que pueda tener hacer investigación. Eso después lo discutimos si quieren, o me preguntan qué quise decir. Pero lo que estoy tratando de decir es que hay formas y formas de investigar. Y hay formas y formas de aprovecharnos del tremendo bagaje que existe respecto a metodologías de investigación. Entonces, la primera pregunta que yo me hacía era cuando preguntamos investigar sobre la educación, lo primero que me surge son las problemáticas políticas, la participación. ¿Quién es el que investiga? ¿Quién es el investigado? ¿Somos la misma persona? ¿Somos personas diferentes? ¿Qué lugar ocupa entonces el investigado? ¿Cómo hace el investigado después para poder sentir que la teoría que construye el investigador realmente le habla a él y le es útil, que es la vieja discusión entre teoría y práctica dentro del campo educativo, ¿sí? Estas preguntas entonces tienen que ver con pensar la investigación pero cuando pienso en la investigación, pensándolo desde dentro, nos veo a nosotros investigando, y nos veo a nosotros en distintas condiciones institucionales. Algunos con proyectos de investigación, en mi caso, la universidad, uno puede candidatearse y plantear un proyecto y ponerlo a evaluación y conseguir un subsidio, ¿tá?, para investigar. Entonces, eso es una vía institucional donde hay un reconocimiento. A mí, además, institucionalmente me exigen que haga investigación, porque estoy en la universidad, etc. Un docente de primaria tiene obligación de hacer investigación. Primero, no tiene reconocimiento institucional, es rarísimo. Puede ser que se integre en un equipo de docentes investigadores, sobre todo en estas nuevas líneas de subsidio para la investigación que tienen los institutos superiores, ¿sí? Sí, podría ser que tenga y que se inserte en un proyecto de este tipo, pero la gran mayoría no. La gran mayoría no tiene acceso a estas cosas. Entonces, ¿podemos decir que todo el mundo debe investigar? Y no lo podemos decir. Pero sí podemos decir otras cosas. Por ejemplo, que todo el mundo, todos los docentes, deberíamos tener momentos e instancias alentadas institucionalmente para pensar sobre nuestras prácticas, que sin llegar a la rigurosidad y el trabajo que significa la investigación, sí se alienten esos espacios de reflexión y de construcción colectiva de conocimiento. Y en esta línea de trabajo es donde más se ha desarrollado la investigación-acción. Voy a mirar mis machetes, porque antes de hablarles de la investigación-acción quería hablarles de otra cosa. Quería hablarles de esta preocupación de para qué investigar, que tiene que ver con para qué educar también. Porque la educación es lo que nos interesa. Entonces, así como Alejandra decía, el concepto de ser humano que tenemos, también el concepto de sociedad, que mencionaba Alejandra, y el concepto de educación, y el concepto de investigación. Entonces, no existe una sola forma de hacer investigación. No existe una sola forma de entender la educación. Al principio les decía, por lo menos tenemos dos grandes opuestos del neoliberalismo, que considera la educación como un bien de consumo y un problema de los sujetos como individuos, y concepciones diferentes de la educación que entienden la educación como un derecho social, un derecho humano, donde el ser humano se transforma y supera y aprende y se empodera de nuevas formas de intervenir y de transformar el mundo. Entonces, en esas dos miradas, en la mirada utilitaria, individualista y mercantilizadora, la educación tiene un determinado sentido y en el otro tiene otro sentido. Volviendo al tema entonces de los sentidos que le damos a la educación, son los sentidos que le damos a la investigación también. Quiero advertir algo también interesante que empieza a discutirse cada vez más, que tiene, sobre todo en la educación superior y en la educación técnica más todavía, que es que el sector empresarial empieza a decir públicamente
que el sistema educativo formal no sirve y está obsoleto y nunca va a servir para la enseñanza, sobre todo de prácticas profesionales que son necesarias en el mundo laboral. Entonces, ¿qué están proponiendo? Nosotros los formamos, nosotros los certificamos y trabajan en nuestras empresas. Y no pierden el tiempo en un instituto técnico o en una universidad, ¿ok? Ese extremo al que se está llegando en este momento, en muchas situaciones, en muchos discursos, se produce por dos desplazamientos que produce la ideología neoliberal. La primera es que se separa, se divide quirúrgicamente. El concepto de educación va a ser exclusivamente el concepto de instrucción. Perdón. Bueno, después si quieren hablamos de cómo cambió la vida con la inmersión de las comunicaciones y de las aulas virtuales en los hogares con las mascotas, la familia y... Perdón, discúlpenme. Sigo con lo que estaba tratando de decir, y es, en definitiva, hay una cierta tendencia, sobre todo en educación superior, que lo que está buscando es que se aliente a las universidades o a los institutos técnicos, etcétera, a ser certificadores, ya no educar. Que el estudiante aprenda y se eduque por su cuenta en internet y en los cursos de capacitación que dan la acreditación que la hagan las instituciones oficiales, reconocidas por el Estado. Esto, como les decía, significa, en primero, dividir educación de instrucción y darlos como sinónimos, es decir, que la instrucción sea sinónimo de educación. Desde el concepto que yo les decía, no son sinónimos, son totalmente diferentes. La instrucción abarca fundamentalmente los problemas del contenido de enseñanza definido para ciertas áreas disciplinares, y el término de educación, tal cual lo estábamos charlando recién, nos lleva a la idea de la educación integral, ¿sí? A la idea de que estamos frente a un sujeto con el cual compartimos pensamientos, acciones, sentimientos, futuro, pasado, visión de presente. Es decir, es una educación donde no nos limitamos a que el alumno rinda conocimientos más o menos logrados, pero conocimientos claramente especificados y delimitados en un programa analítico, conceptual, de tipo estrictamente conceptual. Entonces, bien, para todo eso también hay alternativas, pero lo importante para saber es entonces que la educación, según la educación y la docencia, según cómo la veamos, hoy en día está en jaque. Hoy en día está en jaque por las tecnologías, está en jaque por las empresas, y está en jaque por el sentido común de la población. Porque desde el sentido común de la población, de nuestra propia sociedad, aparentemente hoy en día todo lo podemos saber en YouTube. Es cuestión de buscar el video. Es cuestión de saber encontrar el video. Y saber quién es más o menos respetable y que nos parezca que... ¿ah? Es decir, yo no necesito hacer un curso de plomería. Si tengo un problema en mi casa de cómo funciona el calefón, esto les cuento porque lo pongo como ejemplo por experiencia propia, busqué un tutorial de cómo funcionan los calefones, y a partir de ahí le dije al técnico, mire, me parece que es tal cosa. Es decir, jamás en mi vida, yo me pongo en la situación de mi mamá, jamás en mi vida mi mamá hubiera podido hablar así con un plomero. ¿Por qué? Porque mi mamá no tenía YouTube. Entonces, es también el medio y la cultura actual la que pone en jaque la educación, sin duda. Entonces, ¿qué estamos ofreciendo?
¿qué estamos proponiendo? ¿Cuáles son las alternativas que estamos proponiendo? Y en ese sentido me parece sumamente lindo e interesante el espacio que han creado con esta especialización, porque es un lugar donde justamente se discuten estos temas, ¿no? Es decir, son los temas que se ponen sobre la mesa. Donde no nos dedicamos a temas simplemente de instrucción, sino que pensamos educación en esta otra gran concepción. Hay muchos autores que plantean pedagogías liberadoras, críticas, emancipadoras. Creo que con muchas de ellas se encuentran puntos de contacto muy interesantes, muy fuertes, y como siempre, hay que ir escuchando todos estos para fortalecerse en la intención, ¿sí? La intención de que la educación realmente nos permita abrir posibilidades de transformación en los sujetos. Y con ello, con la transformación de los sujetos, la transformación de la vida comunitaria también. Entonces, yo pensé una pregunta a partir de todo esto, que es, ¿para qué sirve entonces todo esto? Lo hemos discutido, pero ahora, ¿y cuáles son las formas de investigación que nos permitirían hacer otras cosas? Entonces, en principio, hay ciertas formas de investigación que incluyen fuertemente la participación del docente, en algunos es absolutamente central, participación del docente, y aparte de eso, hay formas que no llegan a ser estrictamente investigación, de tipo de investigación que busca construir teoría, sino una investigación mucho más ligada a la práctica, que es la investigación evaluativa. Y ahí está muy cerca también de esto la investigación-acción, que ahora, si no lo han escuchado mucho, les voy a contar un poco en qué consiste. Entonces la pregunta que me hago ahora es, bueno, y entonces, ¿qué investigación, qué tipos, qué formas de investigación nos pueden servir para investigar en la docencia, pero desde dentro de la docencia y con una concepción transformadora de la docencia y de la educación? La primera respuesta o la primera pregunta que hago es respecto al reconocimiento institucional y la necesidad de que en las instituciones educativas se abran estos espacios de encuentro. Se abran espacios de encuentro para dialogar. Menos formales. Por ejemplo, podemos considerar que esta especialización es un espacio de encuentro. Bueno, busquemos las estrategias, pero hay que generar dentro de las instituciones estos espacios de encuentro donde hablar de estos temas y donde pensarnos en nuestra práctica docente. Esto nos lleva a la posibilidad entonces de decir, bueno, no es que tiene que ser un investigador reconocido por la institución y dentro de la carrera de investigador, ahora ¿viste? Vamos a tener carrera de investigador para docentes de primaria, de secundaria, no. No, porque tampoco el trabajo de investigación riguroso, de estudio profundo, realmente requiere mucho tiempo. Y hay que, este es otro punto de qué investigación nos sirve. Hay otro punto muy importante de esta forma de pensar las cosas, que es poder reconocer y aceptar la mirada externa, que nos mire y nos diga lo que estamos haciendo y que opine. Les digo que no es fácil, ustedes lo deben saber. Que venga alguien a instalarse, a meterse en mi aula y que me vea y me escuche y que después de algunas veces que vino, pase un tiempo, vuelva y me diga, ¿sabes qué? Estuve analizando el tipo de preguntas que haces a tus estudiantes y definitivamente encuentro que las preguntas que vos haces a tus estudiantes son preguntas irrelevantes. Por él. Puede ser. Esperen un segundo, perdón. Noé,
¿querés invitar entonces, como habíamos quedado, a utilizar el chat? Sí, lo por dije favor, al vayan haciendo principio, preguntas. Sí, vayan haciendo sus preguntas. Eso, Bueno, renuevo, entonces, las leo por el chat y vamos a ir comentando con Eve. bien, disculpen, pero la perra es un problema el día de hoy. Me pone muy nerviosa. ¿Me esperan 2 segundos que trato de resolverlo? Sí, Eve. Esta es como la nueva normalidad de que empezó a entrar los espacios laborales, los espacios de formación, los espacios de encuentro, entraron a nuestras casas. Entonces, las mascotas, los hijos, hijas, que por ahí se suman, digo, la vida misma, el timbre, estamos dando clases y de repente suena el timbre, digo, la vida misma acá. Sí, la vida misma, perdonen. Sigo, porque entonces esto que les decía yo de no caer en la sobrecarga de trabajo al principio, de la mirada institucional y de saber que hay múltiples espacios que se pueden abrir institucionalmente que no necesariamente son un proyecto de investigación formal aprobado con subsidio, sino otros espacios donde otras formas de investigación son posibles que tienen que ver sobre todo con esta reflexión sobre la propia práctica. Otra cuestión importante respecto a las formas de investigación que me parecen que son las que nos son útiles desde esta perspectiva es considerar que la forma de trabajo, de investigar sobre lo que estamos haciendo o de pensar sobre lo que estamos haciendo, debe tener herramientas que nos permitan tomar distancia sobre nuestra propia experiencia. Es decir, este distanciamiento necesario para mirarse. Y este distanciamiento tiene 2 cosas interesantes. Una, superar el juzgar, el juzgarnos, esto está bien, esto está mal, ¿no? sin poder pensar un poco más allá. Y la otra cuestión es poner en duda también lo que estamos estudiando, poner en duda qué entendemos por lo que es buena docencia, poner en duda cómo estamos pensando. Y en esto me parece muy importante recuperar algo que dice Jerome Bruner, un psicólogo sociocultural norteamericano, es probable que lo conozcan, es profundamente humanista en todos sus planteos, es muy interesante leerlo. Él dice que la investigación debe permitirnos poner dudas sobre nuestras formas de pensar. Y hay un libro de él que se llama Educación Puerta de la Cultura, que se lo recomiendo. En un capítulo él plantea que hay 9 principios, 9 postulados que guían toda su construcción teórica. Y estos 9 postulados tienen que ver justamente con poner en duda nuestra forma de pensar. Para estos postulados, les voy a hacer una breve síntesis de estos postulados, pues son 9 y podría llevarnos un rato muy largo explicarlos, pero vale la pena recuperarlos. El primer postulado es el postulado perspectivista. El primer postulado dice, depende de qué punto de vista estamos mirando, que así arrancó nuestra charla de hoy. Otro postulado es el de los límites, y esto es bastante interesante porque estamos como acostumbrados a no poner en duda los límites de la conciencia humana. Estamos acostumbrados a no considerar que no escuchamos todos los sonidos, que no percibimos todos los olores, que las limitaciones perceptivas, sensoriales que tenemos, hacen que nosotros podamos ver ciertas cosas a las que le llamamos realidad y muchísimas otras cosas que no tenemos herramientas físicas, fisiológicas capaces de percibir, que por no tenerlas desconocemos y no existen. Entonces, en los límites de la posibilidad humana de interactuar con el medio, él la rescata como uno de los grandes postulados
para su psicología. Otro postulado es el constructivismo. Él sostiene que efectivamente nosotros nos aproximamos a la realidad conociendo, integrando experiencias, y en ese proceso uno va acercándose más al conocimiento y la comprensión del mundo. Plantea un postulado interaccional que dice que no podemos constituirnos como seres humanos sin la interacción con otros seres humanos. Esto es muy vygotsquiano, es decir, la idea de que uno aprende a pensar con otros y se construye la identidad con otros, es decir, es muy de la psicología sociocultural y, bueno, también de otras psicologías actualmente, ¿no? Otro postulado es el de la externalización. Dice que el ser humano se caracteriza por crear obras en el mundo, obras que son producciones colectivas, obras que permiten el compartir, son obras donde confluyen solidaridades y obras que permiten la transmisión y permanencia de ciertos rasgos y construcciones culturales, ¿sí? El ser humano construye, pero no habla de constructivismo para no confundir justamente el constructivismo cognitivo, sino que habla de externalización. Externaliza sus emociones, sus pensamientos, sus necesidades en objetos. El otro postulado es el instrumentalismo. Es un poco más complejo de lo que yo se los voy a explicar, pero la idea básica es que lo que se mantiene y se sostiene en la cultura es aquello que nos permite instrumentarlo, hacerlo práctico, ¿ah? Ese es el postulado del instrumentalismo, la idea de alguna forma la idea de la utilidad de las cosas, que sean operativas. Otro es el postulado institucional. Los sujetos no existimos si no es en un marco institucional, o muchos, o varios. La escuela, la casa, la familia o el hogar que tengamos, y muchas otras instituciones en las que nos involucramos. Y son instituciones que nos marcan posibilidades de comportamiento, nos configuran, es decir, es un contexto de práctica, es un contexto de vida, donde nosotros aprendemos reglas de qué hacer, qué no hacer y cómo hacerlo. Entonces, los seres humanos vivimos en instituciones y nuestra vida está asignada por estas instituciones. Nadie dice que tengan que ser siempre las mismas toda la vida, pero él lo que postula es que es característica del ser humano estar inserto en instituciones y participar de vida comunitaria reglamentada, organizada a través de instituciones. En esto hay un punto en contacto con el postulado interaccional, ¿no? Es decir, que somos siempre con otros. Y el octavo es el postulado de la identidad y la autoestima. Él plantea que él trabaja desde el punto de vista de la psicología del yo, y su planteo es que nosotros construimos un yo para poder actuar en el mundo. Tenemos que tener posibilidades de saber que somos nosotros los agentes, tener conciencia de que somos los agentes que actuamos en el mundo, y también esta posibilidad de reconocer la agencia del otro, y que para eso es necesario la construcción del yo. Pero el yo es una construcción profundamente psicológica y narrativa, ¿tá? En esto tiene cuestiones, es decir, me gusta mucho Brunner porque las cosas que les estoy contando de Brunner tienen una afinidad muy interesante con muchas de las cosas que estudiamos y que pensamos leyendo los textos de Mario Rodríguez Cobo, ¿no? Decir, del siloísmo. Es decir, hay muchas cuestiones en común que son profundamente humanistas, de formas de entender al ser humano, que es lo que decía Alejandra, ¿no? Es decir, poner en duda qué entendemos por ser humano, por sociedad y también educación, que es lo que hoy he venido a plantearles, aunque yo sé que tal vez necesitaban cuestiones mucho más pragmáticas respecto a investigación. Me parece que esta es una puerta, es decir, bueno, ¿qué investigación queremos? Tiene que cumplir con estas características. Y parte de estas características es poner en duda, tal cual como decía Alejandra, estas cuestiones, y a partir de ahí preguntarnos qué investigaciones no son útiles. Y en esta investigación, que no son útiles, una es encontrar espacios de trabajo colegiado, es decir, superar
los problemas institucionales para la investigación, encontrar esas formas de espacio, que pueden ser muy diversos. Y otra es tomar distancia sobre nuestra experiencia. Otra característica de esa investigación, tenemos que utilizar algunas metodologías, ¿sí? Aprovecharnos de que existen metodologías de la investigación para tomar distancia. Y la otra, que yo les decía, también ya la comenté, es poder recibir, es decir, investigaciones que me permitan recibir información, devolución, interpretaciones del otro que me mira de afuera sin tener miedo. ¿Okay? No se construye eso así nomás. Hay muchos investigadores a los cuales debemos tenerles miedo, sobre todo los que construyen las pruebas para evaluarnos y calificarnos, para ponernos dentro de escalafones. A veces tenemos que tener miedo de eso y estar atentos y estar a la defensiva para intervenir, para hablar, para discutir, pero si estamos pensando en una investigación que nos permita mejorar nuestras prácticas, en esa posibilidad de reflexionar sobre la propia práctica, es muy interesante poder recibir a un tercero que venga a hablarnos. En el campo de la investigación-acción, ese investigador tiene un nombre. Kemis habla del amigo crítico. El amigo crítico es un académico que viene a charlar con nosotros sobre nuestras propias prácticas. Él aprende y nosotros nos aprovechamos de su conocimiento. Esa relación debe estar basada en la confianza, porque si no hay confianza, no hay posibilidad de construir conocimiento conjunto. Es decir, tenemos que tener la suficiente confianza como para saber que vamos a tomar mate, e incluso la suficiente confianza como para decirles, perdónenme, mi perra está ladrando, ya vengo, me pongo nerviosa. ¿Ah? El otro punto, entonces, es una metodología que nos permita superar el aislamiento, que nos permita trabajar con otros. Y finalmente, una metodología o una forma de investigación en que no se nos impongan las rigurosidades técnicas, sino que sepamos que siempre hay estrategias metodológicas diferentes para diferentes preguntas y también saber que es decir, no hay una sola forma de investigar. Y para esto les tengo una lista, porque como metodologías que pueden ser afines a todo esto que hemos estado planteando, pueden ser varias. Puede ser, yo les he hablado hasta ahora de investigación-acción, pero podemos trabajar también con diseños etnográficos o fenomenológicos, podemos recurrir a historias de vida o diseños narrativos, relatos de experiencia, ejercicios de sistematización de experiencia, evaluación de la práctica docente, o mejor dicho, autoevaluación de la práctica docente, es decir, construir nuestros propios, colectivamente construir nuestras propias formas de cómo vamos a evaluar nuestra enseñanza. En fin, bien, hay distintas formas entonces y distintas estrategias que son afines a estos temas que estamos planteando. Y dentro de esto, particularmente la investigación-acción es algo que tomó mucha fuerza a fines de los 60 en la sociología latinoamericana, a través de las obras de Orlando Falsborda. Eso influyó en Paulo Freire, y Paulo Freire en sus propuestas de investigación retoma muchísimas de las ideas que yo estoy planteando, que obviamente no son mías, sino que son cosas que he estudiado, y cosas con las que acuerdo, y que me parecen coherentes, me parecen sensatas, y me parece interesante traerlas. Finalmente, una propuesta ya no de investigación, sino de evaluación de la propia práctica, es algunas herramientas prácticas. La primera es el diario o el registro escrito de nuestras preguntas y de nuestras decisiones didácticas. Tratar de este trabajo en equipo o tener reuniones con otros docentes
que estén trabajando o en mi misma cátedra o en cátedras afines o en materia afín en distintas instituciones, pero tratar de encontrar esos espacios. Usar encuestas a los estudiantes. Eso es una muy buena estrategia, porque el estudiante, por ahí es difícil que el estudiante diga espontáneamente muchas cosas, pero a través de escrito, o bueno, y si no es por encuesta, por lo menos preguntarle a los estudiantes sobre nuestra enseñanza. Ver las producciones de nuestros estudiantes, mirarlas críticamente, porque si hay algo súper importante que, para finalizar ya esta charla, quiero recordarla, algo que siempre hizo muchísimo énfasis Edith Litwin. Edith Litwin, no sé si la han escuchado nombrar, pero fue una profesora que marcó el campo de la didáctica de un modo muy interesante en nuestro país. Tuve la suerte de ser discípula de ella, de trabajar con ella, fue mi directora de doctorado, fui su ayudante en la cátedra, es decir, trabajé mucho con Edith, y Edith siempre, siempre dijo, cuando uno evalúa a un estudiante, se está evaluando a sí mismo y a sí misma. ¿Por qué? Porque lo que está pudiendo hacer el estudiante está bien, tiene que ver con sus propias potencialidades, su propia capacidad, su propio esfuerzo, pero también tiene que ver con lo que yo he podido hacer como docente. Entonces, mirar las producciones de los estudiantes y tratar de ver en ellas qué me espeja de mis prácticas. Bueno, y por último y no menor, como una práctica interesante para alimentar estos espacios de reflexión, es estudiar didáctica. Y esto puede ser que les suene medio absurdo, pero sentarse a estudiar con otros y a discutir es también sumamente interesante y también es inspirador. Y tenemos que aprender a aprovecharnos del trabajo intelectual de los que se dedican gran parte del día a pensar. Y creo que esa sería mi última recomendación, que sería justamente el poder encontrar en las teorías y en los distintos aportes, sobre todo de varios de los autores es decir, tratar de leer los autores que son enriquecedores a nuestra perspectiva, y ahí para inspirarse, para avanzar entonces en lograr entender de nuevas formas lo que uno hace en la práctica. No quisiera hablar más. Me dijeron que habláramos entre todos y yo quiero escucharlos, quiero escuchar cómo les resuenan las cuestiones que les he planteado, que me pregunten, que me comenten. Así que queda abierto. Cuéntenme cómo estamos de preguntas. No han hecho preguntas en el chat. Los apabullé. Solo Belén Basáez comentó que es muy interesante la investigación en acción. Y Cecilia Banco comentó que eso pasa cuando los estudiantes van a las prácticas en las escuelas, los docentes se resisten. Y lo puso en el momento en el que vos hablabas de lo difícil que es sentirnos docentes y que venga alguien de afuera y nos mire, nos observe, y eso. Ahí Andrea comenta, tal cual, muy buena recomendación, el construir con otros el conocimiento didáctico desde lo teórico y sobre todo desde la práctica. No sé si alguien tiene alguna pregunta. Si te parece, voy a hacer punta. Sí, gracias. Bien, el que me conoce, mira que a mis colegas saben que amo la investigación. Y una de las cuestiones que me preocupa, lo tomo desde una reflexión que hiciste recién acerca de las metodologías. Cómo las metodologías muchas veces nos encorsetan y no nos dejan mover. Nosotros en educación generalmente tiramos o tendemos hacia el paradigma cualitativo. El problema que generalmente me preocupa es el número. Vos fíjate que a la hora, el tamaño de la muestra,
El que aprendió a investigar, generalmente te enseñan primero el paradigma cuantitativo, donde el número es muy importante, y cuando pasamos al otro, ahí es donde me lleno de dudas. ¿Qué tendrías para decirnos al respecto? Mira, yo lo que puedo mencionar al respecto es que cada metodología también tiene sus propias formas de análisis. Entonces, el análisis cuantitativo, hay autores que dicen que el análisis cuantitativo no existiría sin el trabajo cualitativo de interpretación de los datos. ¿Tá? Porque hay autores que dicen no existe esta diferencia entre cualitativo y cuantitativo, ha sido zanjada de tal forma y confrontado de tal forma que entonces hay autores cualitativistas que dicen, ojo, que no existiría investigación cuantitativa si no hubiera interpretación de los datos cuantitativos. Y de ahí hay un trabajo con la teoría y con la interpretación y con lo cualitativo. Bueno, ahora, respecto a tu pregunta sobre el tema de la muestra, hay distintas formas de encarar el muestreo en investigación cualitativa. Porque no va a ser la cantidad, sino los perfiles de los sujetos que participan como unidades de análisis o como sujetos observados. Por ejemplo, en teoría fundamentada vas a elegir cada nuevo caso que vas eligiendo, cada nueva unidad de análisis que vas tomando, es porque representa ciertas características diferentes a la anterior. Entonces, eso te va a ir permitiendo establecer hipótesis y contrastando. El problema es la generalización, y en eso tenés razón, es muy difícil llegar a generalizar, pero es muy buena la investigación cualitativa a la hora de mostrar sutilezas y diferencias y mapear, hacer tipologías y mostrar diversidad de situaciones. En eso es muy potente la investigación cualitativa. Ahora, no es fuerte en generar conocimiento generalista, digamos. Puedes decir, la mayoría de los docentes piensa, bueno, no, el 70% de los docentes necesita herramientas cuantitativas. Entonces también depende de las preguntas. Y si yo bien sostengo que la investigación cualitativa es la que más se aproxima a reflexionar sobre nuestra propia práctica, eso no quiere decir que si podemos participar en investigaciones de otro carácter institucional, no podamos efectivamente hacernos preguntas de cuestionarios para tener visiones más generales. Es decir, sería un disparate decir no contesten el censo en la semana que viene porque la información cuantitativa no sirve. Vayan contestando el censo porque es muy importante que sepamos cuántos somos, qué hacemos, cómo estamos. Bueno, cada metodología tiene sus fortalezas. Ahora, yo creo que si se trata de docentes que institucionalmente no tienen posibilidades de hacer investigaciones a gran escala, sino que van a trabajar básicamente sobre su propia práctica, las mejores herramientas están dadas por la investigación cualitativa. Muchas gracias. Hicieron una pregunta en el chat, Eve, te la leo. Noelia Alegre pregunta, ¿qué opinión podría aportar sobre la didáctica profesional para investigación? O sobre la etnografía, si tuviera alguna. Gracias. Caramba. A ver, ¿cómo la didáctica? Repetime que dice la didáctica profesional. Didáctica profesional para investigación o sobre la etnografía, si tuviera alguna. Bueno, yo no puedo contestar sino con preguntas. La didáctica profesional es la didáctica cotidiana de todos los docentes. Los docentes son profesionales que llevan adelante prácticas. ¿Y por qué se llama profesional? ¿Por qué hablamos de la profesión docente? Hablamos de la profesión docente porque en una profesión hay un sujeto con conocimiento suficiente para comprender la situación, tomar decisiones
y utilizar técnicas y herramientas específicas para resolver la situación. Eso es un profesional y eso es un docente. Un docente comprende la situación de aula, conoce distintas herramientas, sabe, qué sé yo, aprendizaje por objetivos, por proyectos, no sé, sabe estrategias para enseñar, para alfabetizar, para enseñar los números, conoce estrategias, técnicas, las conoce. Las utiliza en el momento en que las necesita para resolver una situación determinada, particular, y eso es la diferencia entre profesional y técnico. El técnico no tiene entrenamiento de lectura de situaciones y el técnico lo que hace es aplicar una técnica cuando le dicen que la aplique. No tiene lectura situacional. Entonces, cuando vos me preguntás la didáctica profesional, yo digo, bueno, yo concibo la profesión docente como profesión. Ahora, la didáctica profesional no sabría muy bien qué entender, por eso puedo entender los investigadores de carrera sobre didáctica, y hay muchos, con proyectos sumamente lindos, interesantes, qué sé yo, colegas míos de la facultad que trabajan sobre narrativa docente y trabajan con los docentes. Edith, que en su momento fue la primera que empezó a trabajar, Edith Litwin fue en su momento la primera que empezó a trabajar estudiando buenas prácticas. Primero preguntaba a los docentes, a los estudiantes, les preguntaba, ¿cuáles son tus mejores docentes? Fulano, mengano, sultano. ¿Y por qué consideras que son buenos docentes? Y por tales cosas. Entonces se iba a analizar y a observar las prácticas de esos docentes. Entonces Edith tomó una decisión metodológica que fue estudiar las buenas prácticas. Entonces, eso es una profesional investigadora en el campo de la didáctica. Sí, bueno, son cuestiones muy interesantes que aparecen ahí, ¿no? Entonces, esa es mi opinión sobre lo que interpreto. Y respecto a la etnografía, hay muchas formas de hacer etnografía. Yo recién la mencionaba como que los diseños etnográficos son posibles de llevar adelante con estas grandes ideas que planteaba sobre qué formas de investigación son más cercanas a una concepción de educación humanista. Estoy en el celular. ¿Cómo te va? Buenas noches. ¿Me escuchan? Acá estoy. Sí, Rosario, sí. Te escuchamos. Acá estoy. Bueno, primero realmente decirte que me encantó la charla. Felicitaciones, ha sido muy clara y muy concreta. Y vos no sabés que escuchándote y anotando los apuntes me doy cuenta que uno investiga todo el tiempo. Porque, bueno, yo soy supervisora de acá en La Cera, ya que conoces Mendoza, en una sección, la sección número 38 de La Cera, donde tengo a cargo 5.200 alumnos. Bueno, sabes que hay como, en realidad, en relación a los datos cuantitativos, el año pasado tengo 700 alumnos en séptimo, donde había un 10% de chicos que no estaban totalmente alfabetizados. No sabían leer y escribir, con 12, 13, 14 años. Entonces esa problemática, ese dato cuantitativo me alarma, y bueno, empecemos a preguntarle a los docentes por qué creen ellos que los chicos no han aprendido en sus 8 o 9 años de escolaridad primaria. Y vos sabés que ponen mucho la culpa afuera, el entorno, la pobreza, los padres analfabetos, la falta de recursos, o que no estaban conectados en la pandemia, que no tenían tecnología, bueno. Y no ponen la mirada crítica hacia ellos. Pero bueno, después recorriendo las aulas te das cuenta que faltan otras estrategias. Los chicos adolescentes llegan a séptimo sin ganas, sin propuestas significativas para ellos, ¿no? Y es muy difícil que no se sientan juzgados cuando una supervisora les pide que no utilicen tanta fotocopia, que armen una radio escolar, que, bueno, que vayan cambiando las formas de enseñar y aprender, porque los chicos lo necesitaban leer con fluidez, ¿no? La famosa fluidez lectora. No tenían fluidez lectora porque no era significativo para ellos leer, porque ellos utilizan, como decías vos, la tecnología desde otro lado, escuchan mucha música, bueno, entramos sin querer y a investigar.
para utilizar otras herramientas y poder achicar esa brecha, o ese 10%, que eran 70 chicos en una sección, donde tenían muchas dificultades de leer y, por supuesto, de aprender otras áreas, ¿no? De la ciencia, las artes. Llegamos a fin de año con un porcentaje mucho más chico, hubieron así todos alumnos que tenían problemáticas físicas, de aprendizaje, ¿no? De desarrollo, pero el resto pudo como llegar a... Pero para eso, o sea, lo que yo quería llegar es cómo al maestro le cuesta darse cuenta que el problema a veces está dentro del aula, o dentro de la institución, o en ese trabajo integrado con otros organismos, con otros docentes. Y estos espacios que vos decías, no los da la Dirección General de Escuela, porque nosotras las supervisoras pedimos una liberación de una jornada para poder sentarse y decir, che, a ver, ¿por qué no están aprendiendo? ¿O qué nos está pasando que los chicos no responden a propuestas nuestras y no nos permiten la liberación? Tenemos que armar franjas horarias en las escuelas, donde el profesor de educación física le da clase a 2 grados, o entonces las maestras de primero se juntan. O sea, hay que inventarse manera, o fuera del horario escolar, y armar ahora que la tecnología nos permite hacer esto, pero no hay espacios de investigación. Y sería, pero re lindo que la investigación y acción se diera en forma continua, porque el diagnóstico no es en marzo y después me olvido. El diagnóstico se hace en forma permanente todo el año, para ver si realmente lo que aprendemos nos sirve, nos transforma la realidad, nos gusta, nos hace felices, porque en definitiva humanizar la educación y ser feliz en la escuela es lo mejor que nos puede pasar. Y no solamente si los chicos aprenden o no, sino también resolver problemas de convivencia. Yo tengo muchos problemas de convivencia entre adultos. Ayer no sé si lo resolví, pero estuvimos trabajando con una mesa con 7 celadores que se pelean si limpio, si no limpio. Entonces digo, ahí tenemos que entrar a investigar qué es lo que nos está pasando. O sea, por eso permanentemente siento que a veces uno va utilizando, ¿no? Estas cuestiones. Pero ponemos mucho la mirada en el afuera, eso me doy cuenta también. Que el afuera no me permite modificar prácticas y bueno. La mirada la ponemos afuera, tanto para desligarnos de la responsabilidad, como para, en silencio, tener miedo que nos critiquen, nos juzguen. Es la contracara, es decir, la contracara de echar la culpa afuera es el miedo de que le echen la culpa a uno, porque está echando culpas, en vez de entender la situación. Es muy difícil entenderse a uno mismo como sujeto parte de una comunidad, de una sociedad, entender que uno tiene una biografía, que uno tiene condicionamientos institucionales, que uno puede intentar modificar y hacerlo mejor y fracasar. Es decir, todas estas cuestiones son muy difíciles de aceptar. Son muy difíciles de aceptar. Es decir, más, si yo empecé la charla hoy pensando, uy, espero que les parezca interesante, a ver si digo cosas que son pavadas. Es decir, siempre tenemos el temor de ser juzgados, siempre, pero la comunicación y la confianza te permiten construir otras cosas. Entonces, cuando vos decís si tienen miedo, y sí, claro, yo también tendría miedo si la inspectora viene y me dice estás enseñando mal. Claro que tengo pánico. Ahora, como construís esos vínculos y esos espacios que decís que tratan de construir para encontrarse y hablar, bueno, es genial. Yo estoy convencida que por ahí es la solución. No sé si la solución, pero bueno, es una solución. Una mejora posible. Gracias, Rosana, muy linda la historia, muy fuerte. Bueno, gracias a vos. Hola, buenas noches. Hola. Hola, estoy ahí tratando de que abra la cámara. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien. Mi pregunta iba un poco en relación a esto que decía Rosana, que es cómo crees que puede compatibilizarse la evaluación de la propia práctica docente con las evaluaciones institucionales, ¿no? Bueno, justo ella es supervisora, así que está un poco en ese rol de frente a quién tememos evaluarnos o
no sé, me parece que ahí hay un poco como una trampa de esto de, bueno, evaluate, sé sincera, ¿no? Que coincido que es algo necesario, y a su vez hay otro que juzga y que no necesariamente, digamos, el Estado como la otra cara de la práctica docente o donde se inserta la práctica docente, lo que está buscando es mejores tasas de alfabetización, mejores resultados en las pruebas estandarizadas. Entonces, ¿cómo compatibilizar esas dos cosas? ¿Qué te parece? Digo, sé que es una discusión. Mira, justamente uno de los autores que trabaja el tema de investigación-acción, que se llama John Elliott, tiene un libro que se llama El cambio en la educación por la investigación-acción, algo así se llama. Bueno, es un libro ya, tiene sus cuantos años. Creo que es de los 90 ese libro. Él habla de aprovechar las coyunturas. Él habla de aprovechar los intersticios. Él escribe ese libro cuando en Gran Bretaña se estaba instalando fuertemente la evaluación a los docentes, y él sale con el tema de la investigación-acción y todo esto, justamente para contrarrestar. Y hay un capítulo en que él habla de esta situación de poder contrarrestar de alguna forma como espacio de resistencia estos otros espacios de construcción colegiados, con mayor pertenencia, con mayor construcción de sentido. Ahora, es lo que él decía, ¿cómo estamos logrando nosotros vivir esto? Yo creo que es un sentimiento bastante pragmático el que vamos desarrollando la mayoría. Y acá me permito traer una frase muy antigua que decía: dar al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Y perdonen que traiga una frase de este tipo, pero creo que esa frase trae este espíritu pragmático de hoy en día, de estar tensionados entre esta exigencia y situación del Estado que nos exige, nos pone en condición de rendir cuentas, y la construcción de un sentido transformador, que obviamente va en contra de lo que se espera desde la constitución del Estado, ¿no? No sé si te respondo, pero es como yo lo veo. No digo que deba ser así, pero no sé si te responde, Romina. Sí, me parece muy interesante. Y en realidad me estaba acordando que en la universidad, que es donde trabajo, las evaluaciones docentes son como la carta en las reuniones paritarias. Bueno, ante una exigencia, bueno, vamos a poner las evaluaciones docentes que están en el convenio colectivo, y son como eso, ¿no? Como una carta de negociación para presionar y tirar y eso. Bueno, nada, no, sí me parece muy interesante. Después te quería contactar por otra cosa que no tiene que ver exactamente con esta reunión, pero sí, parece, coincido, digamos, ¿Cómo no? coincido ¿Cómo no? totalmente. Sí, a ver, es que personalmente no me imagino otra posibilidad, porque nada, estamos dentro de instituciones y tenemos reglas que jugar, reglas de juego para jugar. Claro. Está en nosotros saber hasta dónde, cómo y cuándo podemos experimentar formas de cambiar esas formas de juego. Solos jamás. Solos jamás. Por eso No, claro. hago tanto énfasis en el colectivo, con otros. Bien, bueno, gracias. Hay Faltan algunos comentarios 6 en minutos. el chat. Ay, perdón. ¿Cómo? No, sí, decime, Noelia. Sí. Hay algunos comentarios en el chat que me parecía interesante leer. Cecilia Banco dice: nos cuesta mucho mirarnos a nosotros mismos en casi todos los ámbitos. Rescato de esta formación haber trabajado con los paisajes de formación como herramienta para la transformación. Alejandra pone: reconozco la importancia de la investigación también dentro de los institutos de formación docente,
como herramienta para mirar nuestras propias prácticas y generar conocimiento partiendo de nuestra propia realidad. Y Claudia Molina, todo es un aprendizaje de construirnos para poder construir. Bueno, muchísimas gracias. Yo les agradezco a ustedes la posibilidad de tener que juntar ideas y poder hacer un relato de todas estas ideas, de modo de poder compartirlas. Siempre mi máxima aspiración es poder decir lo que otros, los que me escuchan están empezando a pensar o están pensando, o que tal vez les pueda ayudar a pensar algo nuevo. Así es que bueno, de ahí muchas gracias por la oportunidad, gracias Andrea, muchísimas gracias Alejandra, y en tu nombre a la institución. Para mí no tienen idea lo que significa estar en el Instituto Tomás Godoy Cruz. Mi hermana se recibió de bachiller en este instituto hace muchos años, justamente en el 76, no, perdón, 75, años bravos. Y bueno, nada, un gusto estar acá y poder estar de nuevo, aunque sea virtualmente, un poquito más cerca de mis pagos. Así que muchísimas gracias, Andrea, y a todos. Muchas gracias por haber accedido y a compartir todo esto. Andrea, ¿quieres hacer el cierre, por favor? Sí, Andrea va a hacer el cierre, pero antes voy a hacer un pedido. Quien pueda prender la cámara, si sacamos una foto y nos queda un registro ahí visual de este encuentro. No sé si alguien más va a prender la cámara. Van apareciendo de a poco. ¿Estamos? Bueno, sonreímos ahí para la captura. Ahí está, muchas gracias, André, te dejo el espacio para el cierre. Eve, bueno, como siempre, verdaderamente un placer escucharte. Siempre son espacios de aprendizaje, de retroalimentación, y verdaderamente para nosotros y para nosotras, tanto del equipo y creo que, bueno, quienes estamos en esta especialización y actualización, realmente tus palabras y tu experiencia y todo el bagaje teórico que tenés es un gran aporte para seguir nosotros y nosotras en este proceso de formación, no solo en lo académico, sino también para nosotros y nosotras una esperanza de que vamos bien, ¿no? de que este es el camino. La verdad que me ha resonado mucho lo que has dicho, y bueno, en lo personal sabés el afecto que tengo de nuestros años en la Universidad de Buenos Aires, en el Infot, así que agradecerte verdaderamente tu dedicación, y tu tiempo, ¿no? Siempre por disponerte a estos espacios que para nosotras y nosotros son muy gratificantes. Así que muchísimas, muchísimas gracias, y obviamente te volveremos a convocar en algún momento, y es un placer haberte escuchado y compartido este espacio. Gracias, Eve, y bueno, y a todos y a todas los que fueron parte, y obviamente esta charla queda grabada, va a ser subida al YouTube institucional, así que ahí también se va a poder ver, y obviamente te voy a compartir todo, Eve, para que lo tengas también. Gracias. Gracias. Bueno, saludo a todos, a los que vi y a las que no vi. Me hubiera encantado estar presencialmente para poder ver sus caras y tal vez el diálogo hubiera fluido mejor, pero bueno, nada, vuelvo a decirles gracias por la invitación, gracias a todos los presentes y seguimos en contacto.